A partir de este momento, el viaje se transforma en música. Los sonidos evolucionan constantemente y cada nuevo ejecutante se los apropia. Influencias. Producción y conducción, Sergio Pujol. Realización online, Eduardo Dargenio. Esto es Influencias, como bien anuncia la cortina. Tengan ustedes muy buenas tardes. El 7 de agosto de 1942, en Santo Amaro da Purificação, Bahía, nació Caetano Veloso. Esto quiere decir que hace apenas unos días, el 7 de agosto de 2022, pleno siglo XXI, Caetano Veloso cumplió 80 años. Nuestros héroes musicales de adolescencia se acercan o ya han cruzado ese número tan improbable muchos años atrás y hoy, afortunadamente, mucho más común. La periodista e investigadora Violeta Weichelbaum publicó hace ya algún tiempo un libro de conversaciones con músicos de Brasil. El libro se reeditó en el año 2019 con el título Otros Carnavales, conversaciones con músicos de Brasil. Lo reeditó Planeta. Y como corresponde a la temática, el libro se inicia con 3 entrevistas a Caetano Veloso. La primera la hizo Violeta en Río de Janeiro en 1998. Y quiero compartir con ustedes una de las preguntas con su respectiva respuesta, lógicamente, que le hizo Violeta a Caetano Veloso. ¿De qué manera te parece que interviniste en la tradición musical de Brasil? Bueno, yo sé que he hecho una intervención considerable en la tradición de la música popular de mi país. Empecé a trabajar como músico a mediados de los años 60. Entonces todo era cambio y toma de decisiones en el mundo en general y en Brasil en particular, de manera muy marcada, porque la música popular ha sido muy importante para la gente. Es una forma esencial de expresión de los brasileños. Lo que hicimos con mis compañeros más cercanos, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes, Rogerio Duprat, incluso María Bethânia, en la segunda mitad de los años 60, estaba cargado de estas fuerzas de cambio de aquellos años e influyó mucho en el futuro, nuestro presente, de la música popular del Brasil. Todo lo que hacemos ahora, los que formamos aquel movimiento que se llamó tropicalismo, y los que vinieron después, le debemos algo a ese cambio. Se puede decir, por ejemplo, que todos los que trabajaron con el rock en Brasil después del 67 han tenido una gran amplitud en su área de trabajo que no habrían tenido si no hubiera sido por el tropicalismo, y esto es así tanto para Raúl Seixas como para los chicos de los años 80. Un músico grandísimo, genial, como Milton Nascimento, no hubiera tenido el coraje y la naturalidad de mostrar su admiración por los Beatles si no hubiera sido por el tropicalismo, aun cuando lo que él hace es muy distinto de lo que hacíamos nosotros, porque es un músico de otra naturaleza. Los que hacen música meramente comercial, sentimental, popular, en el sentido más vulgar del término, también le deben una respetabilidad. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho,
de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você, entrar no mar. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Comenzamos el programa con Caetano Veloso, por supuesto, festejándole así modestamente desde esta señal en la ciudad de La Plata su cumpleaños número 80. El disco se llama Ofertorio en vivo y lo que escuchábamos, O Leonzinho, un clásico ya, un clásico moderno del gran Caetano Veloso, grabado en vivo en San Pablo 2017. Desde los años 20 hasta la actualidad. Influencias. Abrimos el dossier de novedades, la carpeta de novedades. Roxana Ahmed, cantante, compositora, una mujer del mundo del jazz, por lo menos en su formación. Tiene una formación muy sólida en canto, pero una cantante de jazz que de alguna manera ha buscado también recorrer otros itinerarios y a partir de esa base jazzística y con toda la musicalidad tan particular que brinda el jazz, acercarse a otros géneros o en todo caso traer otros géneros al mundo del jazz. Bueno, después de aquel potente Ontology que escuchábamos no hace mucho tiempo atrás, Roxana Ahmed, que está radicada en los Estados Unidos hace ya varios años, vuelve a encantarnos con un nuevo material, un disco que se llama Unánime, es el próximo disco, va a salir en septiembre y cuenta, por la información que disponemos, de algunos músicos invitados notabilísimos como Niño Josale, Chucho Valdés, Pedro Aznar y otros más. Bueno, mientras esperamos la salida del nuevo trabajo de Roxana Ahmed, Roxana nos ha mandado a manera de adelanto un clásico del jazz moderno, el flamenco sketch de Miles Davis, y seguramente este tema será de la partida el próximo viernes 19 de agosto, cuando Roxana Ahmed se presente en el boliche Thelonious Club. Ahí lo va a hacer con Javier Burineras, Sebastián Espósito, Fernando Galimani, Carto Brandán y la propia, por supuesto, Roxana Ahmed.
No llega a ser exactamente un scat, tampoco es el vocaliz, que es cuando se le pone letra a los solos instrumentales del jazz. Es una vocalización que de alguna manera reproduce o tiene cierta empatía, en todo caso, con la trompeta de Miles Davis, el creador del flamenco sketch, de aquel icónico disco Kind of Blue, Roxana Ahmed, con el invitado especial Niño Josele en guitarra. De alguna manera la presencia de Niño Josele le da más fuerza a la connotación española de este tema de Miles de fines de los años 50. Por aquellos años, fines de los 50, principios de los 60, Miles Davis, Gil Evans, un poco más tarde Chick Corea y muchos otros, o algunos otros por lo menos, quedaron o estaban fascinados con la música española. Y bueno, y trataron de meterla en el mundo del jazz. A veces las cosas salieron bien, otras veces más o menos. Bueno, esa es un poco la referencia en la que se basa Roxana Ahmed para este tema, que seguramente formará parte de su nuevo disco Unánime, que como dijimos será presentado próximamente en Thelonious Club. Y quien va a estar también en Buenos Aires por primera vez en 5 años es la cantante y compositora argentina Sofía Rey, que en estos últimos tiempos se ha convertido en una figura muy destacada podríamos decir, de la vanguardia pop rock jazzera de Nueva York, del mundo en realidad. Un crítico americano la definió como ícono vocal femenino en la música de vanguardia. Pero más allá de estas etiquetas que van y vienen, que a veces están redactadas por las agencias y por los sellos discográficos, la verdad es que Sofía Rey es una compositora, cantante, guitarrista muy interesante, es una artista de vanguardia, o por lo menos es una artista que tiene un sesgo experimental y lo ha desarrollado en sus discos, y especialmente en el último, Umbral, que según contó ella nace de un viaje por Chile, por el Valle de Elqui. Imaginémonos la escena, ¿no? Una joven mochilera con su grabador digital, con una sólida formación en música académica, más o menos conocida en el ambiente del jazz avant-garde de Nueva York, y allí, esa joven hace una especie de exploración etnográfica, hace un viaje por esa América profunda, como alguna vez los hizo Leda Valladares y tantos otros. Vuelve a Nueva York y graba una música que forma parte de esas culturas híbridas de las que habló alguna vez García Canclini. Aquí está, Sofía Rey en Influencias. Un mismo cielo nos ve a los dos, un mismo cielo. Un mismo cielo nos ve a los dos, un mismo cielo. ¿Quién sabe cuándo te vuelva a ver? ¿Quién sabe cuándo? Un día
quién sabe cuándo te vuelva a ver. Una suerte de loop folclórico yacero. Sofía Rey, el disco se llama Umbral, salió el año pasado, y el tema que oíamos se llama Un mismo cielo. Sofía Rey va a andar por Buenos Aires prontito. Esto será en Niceto Vega, 5510, Palermo, el próximo sábado 24 de septiembre a las 20:30. Niceto Club. Agéndenlo. Desde los años 20 hasta la actualidad. Influencias. Nació en Lituania en 1922 y falleció en la ciudad de Nueva York el 23 de enero de 2019. Se llamó Jonas Mekas, fue en primer lugar realizador cinematográfico, director de cine, fue además poeta en los comienzos de su carrera, digámoslo así, palabra que seguramente no le hubiera gustado, que no usaba demasiado, y fue, y es considerado, uno de los principales, si no el más grande realizador de cine experimental, independiente, underground en los Estados Unidos entre los años 50 y 60, que es cuando su nombre empieza a sonar a gran volumen. Jonas Mekas, una figura absolutamente legendaria, falleció a los 96 años de edad, estuvo activo prácticamente hasta el final de su vida, y fue además un interesante narrador, entre narrador y poeta, por momentos más poeta, por momentos narrador, y esto lo sabemos en español, gracias a la editorial Caja Negra, que publicó 3 libros hasta ahora de Jonas Mekas. El primero, Ningún lugar a donde ir, una especie de libro de memorias de sus primeros años. Cuadernos de los 60, escritos entre 1958 y 2010. Y uno que acaba de salir, Destellos de belleza, anécdotas y escenas de una vida. En realidad, el título original de este libro, el título en inglés es A Dance with Fred Astaire, un baile con Fred Astaire, y la verdad es que, festejando por supuesto esta bellísima edición, como casi todas de Caja Negra, me pregunto por qué no respetaron el título original. Me parece bellísimo, ¿no? Un baile con Fred Astaire, quizás hubiera generado alguna confusión. Bueno, de cualquier manera vamos a leer ese texto, justamente, Un baile con Fred Astaire. Vamos a escuchar a Fred Astaire cantar y después vamos a decir alguna otra cosa de este genial Jonas Mekas. Ven al St. Regis Hotel. Te necesito en una escena que estoy rodando. Eso fue lo que dijo Yoko Ono en medio de la filmación de su nueva película Imagine. Y allí fui. Tendrás que bailar con Fred Astaire, comentó como si nada. De acuerdo, respondí. Luego de conocer por un tiempo a Yoko y John, he perdido mi capacidad de sorpresa ante situaciones como estas. Al rato llegó Fred Astaire. Steve Haggart preparó la cámara. El plan era bailar por toda la habitación. No, aún no, ensayemos un poco, dijo Fred Astaire. Bailó a lo largo de la habitación 3, 4, 5 veces. Lo necesitaba para saber exactamente qué hacer. Luego se volvió hacia mí e indicó que era mi turno de ensayar. No, gracias, respondí. Hagámoslo de una vez. El entrenamiento actoral de mi juventud sirvió para saber que un profesional puede aprender de un ensayo, pero en cambio un amateur solo puede empeorar. Llegó el momento de actuar. Astaire bailó a lo largo de la habitación vacía y yo lo seguí sin haber ensayado. Tiempo después, luego de ver la película por televisión, Ken Jacobs me dijo, creo que lo hiciste mejor que Fred Astaire. Por supuesto que su comentario me halagó mucho. Aquel fue el punto más alto de mi carrera como bailarín. El comienzo, la cumbre y el final al mismo tiempo. Breve, pero memorable. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight.
but you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you, just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you, just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Sucedió en junio de 1971. Yo vivía en el Chelsea Hotel en ese entonces. Mi teléfono sonó a la medianoche. Era Steve Haggart. Estaba con Yoko Ono y John Lennon, quienes acababan de aterrizar en Nueva York tras su huida de Londres. ¿Sabes de algún lugar donde sirvan café irlandés? John quiere beber una taza y todos los sitios están cerrados, preguntó. Debo decir que en la Nueva York de 1971 era muy difícil conseguir una buena taza de café luego de la medianoche, sin mencionar un expreso o un café irlandés. Pero también debo decir que Steve llamó al hombre indicado. Sabía del lugar adecuado, Café Emilio, en el cruce de 6th Avenue y 3rd Street. De modo que comimos algunos platos italianos y John bebió su café irlandés. Permanecimos allí un par de horas, mientras Yoko y John se aclimataban a la ciudad. Finalmente se relajaron y un par de horas más tarde eran tan solo una pareja común y corriente. «Ah, qué linda sensación estar en un sitio en donde nadie te reconoce», dijo John, y brindamos por eso. Al momento de partir, se acercó una mesera y con timidez le entregó un papelito a John que decía: «¿Serías tan amable de firmarme un autógrafo para mi hija?». John lo firmó. Sí, ella sabía quién era desde el momento en que entramos, pero jamás traicionó su anonimato. Oh, no, I didn't want to hurt you.
Fue en 1961, me encontraba en Chicago, no recuerdo por qué, dado que, en mi opinión, Chicago es una de las 5 ciudades más aburridas del mundo. Las otras son Rotterdam, Bruselas, Toronto y San Francisco. Luego de una proyección se me acercó un sujeto y me invitó a su casa para conocer a algunos amigos. El sujeto en cuestión era Ed Blunt, el compositor que más tarde realizó la película The Cry of Jazz, que causaría grandes revuelos en todas sus proyecciones. Como sea, fue a través suyo que conocí a Sun Ra aquella noche. Al año, 2 jóvenes excéntricos llamados Walter Langsford y Edwin Stein alquilaron el Char Theatre, un cine en la esquina neoyorquina de la calle 12 y la avenida B. Exhibían películas comerciales y estaban al borde de la bancarrota. Puesto que yo vivía a la vuelta de la esquina, nos hicimos amigos y al poco tiempo comenzamos a trabajar juntos. Ellos se encargaban de la programación comercial y yo aportaba el cine de autor y underground. Fue así como repentinamente el Charles se volvió uno de los cines más interesantes del centro de Nueva York. No creo exagerar al decir que lo que terminó por llamarse la escena independiente y underground neoyorquina comenzó allí, en el Charles, gracias a Lansford y Stein, 2 idealistas inocentes, temerarios y tolerantes. Los dos me dieron total libertad para hacer lo que quisiera. Para ese entonces, Ed Blunt ya se había mudado a Nueva York. Si bien los detalles empiezan a difuminarse en mi mente, creo recordar que fue él quien trajo a Sun Ra a Nueva York, y cuando les sugerí a los muchachos del Charles que le dieran una fecha, dijeron que sí. Hacía poco que habíamos inaugurado una trasnoche especial de fin de semana dedicada al teatro y la música. Bob Downley fue uno de los artistas que pasó por allí, y así fue como Sun Ra consiguió su primera fecha en Nueva York. El resto es historia. 30 años más tarde, mientras esperaba en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy la llegada de mi hermano Petras de Lituania vía Moscú, vi un carro de equipaje cargado hasta el techo con maletas, tambores y otros instrumentos de percusión, y en medio de todo eso a un hombre empujando. Era Sun Ra. Me acerqué a darle una mano e intercambiamos unas palabras hasta que divisé a Petras, a quien no veía hace muchos años, y me despedí de él. No era consciente en ese momento de que el destino nos había unido al comienzo mismo de su asombrosa carrera y luego al final. Luego me enteré de que cuando nos vimos en el John Fitzgerald Kennedy, estaba regresando de un concierto en Moscú, el último de su carrera.
La música en influencias, Fred Astaire, The Way You Look Tonight, del año 1935, de la película Sombrero de Copa. Luego John Lennon, del disco Imagine, Jealous Guy, el muchacho celoso. Y recién Egypt Strut, que es algo así como puntal egipcio, por el inclasificable y genial Sun Ra. Y así, inclasificable y genial, fue también el realizador cinematográfico independiente Jonas Mekas. De él hemos leído algunos fragmentos de su delicioso libro Destellos de Belleza, Anécdotas y Escenas de una Vida. Allí pasaron Sun Ra, Fred Astaire. En el libro aparecen también Al Pacino, Arnold Schwarzenegger, Andy Warhol, gran amigo, una especie de figura melliza, si se quiere, de Mekas en algún sentido, Johnny Yoko, la Velvet Underground, la realizadora Barbara Rubin y muchos otros. Hemos querido rescatar los textos vinculados con la música, pero por supuesto para conocer más a Jonas Mekas hay que preguntarle al Chino Ballina, que es quien realmente sabe de estos temas. Siempre hay una buena razón para tomar un trago y prender la radio. Influencias. Me quedé con algo de Jonas Mekas cuando John y Yoko deciden instalarse ya definitivamente en la ciudad de Nueva York. Un trámite que no fue un trámite en realidad, fue un proceso bastante complejo porque John estaba siendo observado por el FBI, había fuerte resistencia hasta del presidente Nixon para que John se radicara finalmente en Nueva York. Jonas Mekas fue uno de los artistas, de los intelectuales americanos que más hizo por facilitarles las cosas a John y Yoko. En el texto que leíamos hace unos minutos se ve que la única ciudad en la que un Beatle podía pasar relativamente inadvertido era la ciudad de Nueva York. Y hay una foto en el libro de Mekas fantástica, no desconocida, ya la habíamos visto en las redes, pero es una foto muy impresionante en la que se ve a John, Yoko y Miles Davis conversando amistosamente, amicalmente en un banco del Central Park, increíblemente muy cerca de lo que hoy es el memorial de John Lennon. Ahí nomás estaba el Dakota, el enorme edificio, fantástico y clásico edificio en el que John y Yoko vivieron los últimos años de su vida. Y se me ocurrió escuchar a Miles Davis en ese momento, volver al Miles de 1971, que es volver a uno de los tantos rostros que tuvo este músico extraordinario. Diciembre de 1970, el disco salió al año siguiente, en el 71, pero es más o menos la música que estaba haciendo cuando conversó con John Lennon. Keith Jarrett en piano eléctrico, Michael Henderson en bajo, Gary Barnes en saxo, John McLaughlin en guitarra, Jack DeJohnette en batería, Airto Moreira en percusión. El disco finalmente editado como doble en el 71 se llama Live Evil. El primero de esos dos discos está grabado en vivo en el Cellar Door de Washington y el segundo en estudio. Vamos a escuchar del primer disco en vivo, What I Say, Miles Davis en su etapa más psicodélica y eléctrica, si se quiere.
Miles Davis en modo rock. Miles Davis cosecha 1971 en vivo en el Cellar Door de Washington. Keith Jarrett piano eléctrico, Michael Henderson bajo, Gary Barr saxo, John McLaughlin guitarra, Jack DeJohnette batería, Ayrton Moreira percusión, Miles Davis trompeta. Final de Influencias de hoy. El agradecimiento como siempre a Jorge David el tailandés, técnico operador, el amigo Eduardo Dargenio, carga de contenidos online, la página web de Influencias en Facebook, la página de Facebook, mejor dicho, de Influencias. Un abrazo al amigo Mario Arteca, fiel oyente de Influencias, y sabemos que le gusta mucho esta época loca de Miles Davis. Miles nos va a seguir acompañando en unos minutos más hasta que llegue el compañero Hugo Espinosa, que hoy tiene un invitado muy especial, pero no lo voy a espolear. Chao, hasta la semana que viene.